8 grupos saquean combustible a Pemex. Saludamos para platicar de ello al autor de esta nota, Noé Cruz Serrano, periodista y reportero del Universal. Noé, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Celia y Brenda. Gusto saludarlas. Al contrario, muchas gracias, Noé. Cárteles, comunidades y ex empleados, incluso empresarios, ya no sé si decirle un modus operandi, un status quo dentro de algunos sectores. Por favor, cuéntanos qué identificas en esta nota que publicas el día de hoy en el Universal. Mira, el problema adquiere muchísima relevancia por el hecho de que por primera vez se habla de que el problema de robo de hidrocarburos no solo tiene que centrarse en la actividad de los guachicoleros. Guachicoleros es solo una parte. Ya estás hablando de que incluso los guachicoleros se pelean con los cárteles del narcotráfico por zonas, ¿no? Por ejemplo, en Puebla, grupos especializados en el robo de combustibles que tienen técnicas y herramientas especializadas y no se puede descartar que sean estos empleados de Pemex, ¿no? Bandas criminales que no tienen la especialización, pero pues participan, así como comunidades que están asentadas en las inmediaciones del derecho de vía de ductos y que de alguna forma cuando hay alguna toma clandestina y hay derrame de líquido, pues acuden y también se apropian del producto, ¿no? Sí, es un problema muy serio, pero mira, yo diría que más que eso, a mí lo que me resulta altamente preocupante es justamente que la CRE tuvo esta información desde mayo del año pasado, y un diagnóstico de esta naturaleza creo que resulta relevante para saber qué es lo que hay que atacar, a dónde hay que ir. Y bueno, si sabíamos de este diagnóstico desde mayo del 2017, la pregunta es para la CRE, ¿qué se hizo? Este documento llegó a manos del secretario de Energía, llegó a manos de la Secretaría de Hacienda, vamos, a manos del presidente, no lo sabemos, ¿eh? Esa es la parte delicada. ¿Qué refleja esto, no? Esto último que nos comentas, ahí está el diagnóstico desde hace varios meses, imposible no pensar que hayan tenido conocimiento las autoridades. ¿Por qué la omisión? ¿Qué refleja esto? Mira, no sé si hay omisión o no, pero sí refleja cierta apatía por resolver el asunto. Es un estudio que se mandó a hacer justamente, que la Comisión Reguladora de Energía mandó a hacer, y bueno, contrató a la empresa de energía, Proyectos de Energía del Grupo Atalaya, encabezado por Jesús Reyes Heroles, que fue director de Pemex también, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que tienen que analizarse y que yo supondría que desde ese mes para acá se está trabajando en ello, se está trabajando en resolver el problema, pero mira, lejos de resolverse, el problema va en aumento, y les voy a dar en primicia unos números que van a aparecer publicados el día de mañana. Gracias, sí. Adelante, Noé. Mira, esta administración va a cerrar su ciclo con el número de tomas clandestinas más alto en la historia de México, a partir de que se empezó a contabilizar este delito de manera formal. En los últimos 6 años, las perforaciones ilegales, y ya considero los grupos justamente que menciona la empresa Energía, han realizado, escucha esta cifra, 40,000 tomas clandestinas en los últimos 6 años. Cifra que sin duda es escandalosa, ¿no? 40,000 tomas clandestinas. 40,000 en los últimos 6 años, ¿no? Y va con este número de incidencias sobre la red de ductos cuya longitud es de 17,000 kilómetros. El crimen organizado en todas sus modalidades habría realizado en promedio 18.2 tomas clandestinas por día entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de agosto del 2018. Es impresionante. Justamente, entonces aquí surge la duda si las autoridades ya tenían este diagnóstico, ¿por qué no se hizo nada y se ha dejado crecer esta cifra de tomas clandestinas que es escandalosa? Mira, el número de tomas clandestinas, de este sexenio es 44.5 más veces o superior a la del periodo del expresidente Vicente Fox y 11.6% más que la del ciclo de Felipe Calderón. En donde ya se hablaba de un aumento considerable y que preocupaba esta situación.
retomando estas cifras que nos das, y en primicia, gracias, Noé, 40,000 tomas clandestinas durante este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Preguntarte en ese sentido, ¿se puede entender este nivel de 18.2 tomas clandestinas al día en cuanto a promedio sin la coacción o cooperación, en este caso de las autoridades, ya sea Pemex u otras? Sí, no, sin duda. Mira, te voy a comentar justamente porque el estudio de Energy es muy amplio, y en la nota que nosotros publicamos, pues no se manejan todos los conceptos, pero te comento rápidamente. Esta empresa habla de debilidades legales para resolver el problema y lo que explica el aumento del delito. Y cito textual: el robo de hidrocarburos es un delito grave que se ha incrementado exponencialmente desde 2018. Y si bien entró en vigor la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, esto fue en enero del 2016, dice, su efecto disuasorio contra el robo de combustibles es todavía incierto. Claro. Aquí, efectivamente, aquí el asunto es que se cita que hay autoridades que aun cuando ya hay averiguaciones previas, pues no hace nada, no hace absolutamente nada. Ahora, lo hemos comentado en tu espacio, sí. Probablemente se deba a que muchos de los jueces o ministerios públicos o bien participan en la cadena de robo de combustibles o son amenazados, ¿no? Y bueno, se ven seriamente cooptados por el crimen organizado, y pues cuando ponen en riesgo a su familia y eso, pues yo creo que también puede ser un poco explicable, digamos un poco, ¿no? Sí, es una situación compleja. Sí, porque en un momento dado podrían denunciar, ¿no? Y buscar que la seguridad federal les permita o les brinde el apoyo necesario para realizar sus tareas. Claro. Brenda Peña, adelante. Muy buenas tardes, Noé. Lo que nos lleva a pensar también y voltear a ver a mismos petróleos mexicanos, ya que este mismo documento nos señala que podría haber empleados o exempleados que estén involucrados justamente en esta ordeña ilegal de combustible. Preguntarte acerca de ello, y si Pemex pudiera montar un gran operativo o solicitar cierto resguardo de instalaciones en donde saben que se da esta extracción de combustible, ¿qué pasa entonces con petróleos mexicanos? Mira, te voy a comentar lo que un funcionario recientemente, un funcionario de Pemex me comentó. Por obvias razones no les puedo decir quién es, pero es un funcionario de alto nivel. La cuestión fue, y el comentario fue en el sentido de que saben perfectamente quiénes son, tienen direcciones, tienen modus operandi, pero no pueden hacer nada, y no pueden hacer nada muchas veces por temor a represalias. Lo que te habla de la dimensión del crimen organizado en todas sus modalidades, dentro y fuera de Pemex. Estamos hablando, Noé, sobre este punto, podría decirse, de amenazas directas a altos funcionarios de Pemex para no esclarecer y no investigar el robo de hidrocarburos. Sí, desde luego, desde luego. Sí. En la medida en que se oculta información, no se entrega la necesaria. Bueno, te planteo justamente lo que dice la empresa esta, ¿no? Dice, es imposible dimensionar cuantitativamente el robo de hidrocarburos porque ni hay un método exacto para cuantificar. Ojo, hay limitaciones institucionales como la falta de capacidad para reaccionar al delito, y porque funcionarios dentro y fuera de Pemex, incluso exfuncionarios también, impiden que se haga esta cuantificación exacta. Entonces eso te habla de que efectivamente más de un personaje está involucrado. Las autoridades federales y locales muestran cierta resistencia a proporcionar mayores detalles sobre indagatorias, a veces por razones mal entendidas, como confidencialidad y secrecía, cuando no debería de ser así. Digo, el pueblo de México, dada la dimensión de este problema, tendría que saber, porque si te piden que denuncies, si hay un teléfono que denuncies, bueno, necesito saber qué estoy denunciando, a qué me estoy enfrentando, ¿no? Porque de otra forma, si no le das a la población la verdadera dimensión del problema, pues muchos de nosotros a lo mejor también nos comportaríamos de manera apática y diríamos, bueno, pues si no tengo tampoco información de qué se trata, pues tampoco participo, ¿no?
Y las consecuencias de ello, Noé, porque no me gustó mucho la frase daños colaterales, pero en este caso aplica en el sentido de cuando el riesgo que implica también cuando hay pues extracción de manera ilegal y se hace de esta manera, la población que se pone en riesgo, y lo acabamos de ver hace unas semanas. Finalmente, Noé, preguntarte, tú que le has dado seguimiento, teniendo este panorama, 40,000 tomas clandestinas en este sexenio y teniendo en consideración esta magnitud del problema, ¿qué escenarios se pueden prever de cara a una nueva administración? Mira, yo creo que es un escenario complicado, es un escenario que efectivamente si no tomas ya decisiones yo creo que enérgicas en un momento determinado, el robo de combustibles va a seguir creciendo, el número de tomas clandestinas va a seguir creciendo. Y te comento rápidamente que incluso en los escenarios que plantea la empresa Energía, se hablaba de unos escenarios que incluso ellos decían dramáticos, pero el número de tomas clandestinas, bueno, te comento rápidamente que esos escenarios fueron superados en este año. Ellos hablaban incluso hasta 2020, 2025, esos escenarios ya fueron superados. Entonces, sí hay que hacer algo, y sin duda tomar, repito, medidas enérgicas. Mira, esta empresa recomienda, por ejemplo, redefinir la definición de instalaciones estratégicas, porque hasta ahora las únicas que tienen la posibilidad de tener resguardo son instalaciones estratégicas de Pemex, exploración y producción. El resto de la industria no la tiene. Ahí está, y sin duda... Sí, otra más, rápidamente. Sí. Recomiendan crear un órgano copresidido por las Secretarías de Gobernación y Energía que gobiernen la coordinación entre todos los actores para que puedan en todo caso reunirse y tomar decisiones en conjunto, llámese gobierno federal e iniciativa privada, que ya está aquí la iniciativa privada. Ahí está. Híjole, no, y pues ahí está este panorama. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto escucharte. Te seguimos, te leemos. Estas cifras que ya nos adelantabas, 18.2 tomas clandestinas en este caso por día en promedio. Estamos al pendiente y te seguimos en el Universal, te seguimos leyendo y si nos lo permites en comunicación para platicar de este tema.